La promesa es deuda. Aquí estoy para traerles un pequeño resumen de el tema que tuvimos el domingo pasado. ¿Quiénes somos? Somos bautistas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos diferenciamos de las otras denominaciones? Déjeme dar una introducción y al final quisiera que también que pueda atender el por qué usamos diferentes tipos de versiones de Biblia. Seguramente eso le va a interesar. Déjeme compartir pantalla con usted. ¿Ok? Gracias. Yo debo aparecer en una esquina de la pantalla en pequeño. No importa mi imagen, importa lo que tú ves en la pantalla. Aquí tenemos unos slides que voy a presentarte. No voy a leer los versículos por causa del tiempo. No quiero que se haga tedioso, pero seguramente tú tendrás oportunidad de leerlos usando tu Biblia. Sería magnífico que lo hagas. Ok, vamos a ver el primer punto. Decimos distintivos bautistas. ¿Qué hace que un bautista sea bautista? Ok. En primer lugar, los bautistas son conocidos como el pueblo del libro. Un versículo emblema de una denominación bautista es este, 1 Pedro 3:15, que dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Conocido como el pueblo del libro porque se entiende que es un grupo que desde el comienzo de los tiempos ha sido un grupo muy dedicado al estudio de la palabra de Dios. Déjeme ahondar un poquito más en esto. Primero que nada, ¿qué es una denominación? A veces las personas no distinguen una denominación de una organización religiosa. La palabra denominación describe un conjunto de creencias y prácticas sostenidas en un grupo en común, ¿verdad? Entonces las denominaciones usualmente desarrollan varias organizaciones, ¿ok? Para ayudarles a realizar los valores y las creencias de ellos, pero las organizaciones no son denominaciones, ¿ok? Son nada más que una expresión de ella, ¿ok? Acá tenemos algunas organizaciones dentro de la denominación bautista. Tenemos a la Convención Bautista, tenemos a la Convención Bautista del Sur, tenemos a la Alianza Bautista Mundial, tenemos a otras organizaciones, ¿no? Decimos separadas, ¿no es cierto? No, o perdón, no son separadas, sino están dentro de la organización. Por ejemplo, Regular Baptist, que es una asociación a la cual nuestra iglesia pertenece, está dentro de este conjunto de credos. Ahora, vamos a dar un punto más. Antes de ir a este punto, 1612 más o menos, 1600, 1700, usted va a encontrar en el internet mucha historia acerca de cómo empiezan los bautistas en Inglaterra, cómo hay una separación de la iglesia anglicana, etcétera, etcétera. O sea, honestamente, para mí ese es un cuento sacado de otro libro, ¿ok? Se va a encontrar mucho de eso, ¿ok? Pero, ¿sabe? Desde el comienzo del libro de Hechos, vamos a encontrar nosotros de que uh, a los creyentes nuevos en la fe se les denominaba anabautistas. ¿Por qué? Porque se les acusaba de rebautizar. ¿Por qué? Porque muchos de los judíos, todos los judíos, habían sido bautizados en agua nosotros escuchamos hablar de Juan el Bautista, inclusive Juan el Bautista bautizó a Jesús, ¿no? Pero luego de eso los creyentes se convierten, se salvan por la fe en Cristo y son bautizados en el Señor, en el poder del Señor, ¿no? Bajo la autoridad de Dios, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Entonces, nosotros consideramos, ¿no? Particularmente yo, que somos esa historia, ¿ok? Una historia que está escrita desde el comienzo de la historia de la iglesia, ¿ok? Ahora, luego, ya en el año 325 más o menos, donde Constantino crea el catolicismo, ¿no? Y lo crea como una estrategia política
para poder alcanzar los pueblos y subyugarlos, no a la manera de esclavos, sino mediante la religión. ¿Ok? Y por eso él crea el catolicismo, que quiere decir universal, y por eso católico significa universal. Y basados en la idea de que él piensa que esa es la mejor manera. Ok, Constantino nunca fue creyente, murió siendo, vamos a decir, en el grupo que él había creado como la Iglesia Católica. Ahora, obviamente la Iglesia Católica ya empieza a tener sus propios dogmas, ¿no? Y ellos se erigen la Iglesia del Estado. Ahora, entonces, ¿qué sucede? Sucede que grupos, en esos momentos, grupos leales a la palabra de Dios, fieles a la palabra de Dios, tenemos los cretenses, los albingenses, grupos en Europa, en Alemania, en España, se separan, es decir, no quieren formar parte de esta asociación, entre comillas, cristiana. ¿Ok? Porque es una asociación idólatra en un sentido que en sus comienzos, sus prelados, sus obispos o sacerdotes o pastores tenían esposas en fin, hay todo, si usted mira la historia de la Iglesia Católica, hay todo un cambio total y radical en ellos. ¿Ok? Luego, estos grupos se separan y quedan como grupos sólidos, confiando en la palabra, perseverando en la palabra. Estos grupos son perseguidos, estos grupos son maltratados, mucha gente es muerta por defender el Evangelio. Entonces, yo creo que nosotros venimos de esos grupos. Nosotros no venimos del tiempo de la Reforma. Nosotros no hemos protestado contra nadie, ¿no? Mucha gente llama a los evangélicos protestantes. Porque en Europa Martín Lutero protestó contra la Iglesia Católica. Ahora, Martín Lutero fue un sacerdote católico y Martín Lutero nunca dejó de ser sacerdote católico. ¿Me comprende usted? Entonces, en ese sentido, a ellos se les llama protestantes. Ok, yo no soy protestante, yo no he protestado de nada porque yo no soy parte de ellos, ¿no? Entonces, quiero que usted tenga presente. Entonces, ¿en qué se diferencian los bautistas? Los bautistas, en primer lugar, hablan de la supremacía de las escrituras, ¿ok? Ahora, las sectas o los grupos no cristianos, sectas liberales, creen en algo más que las escrituras. ¿Me comprende usted? Segundo de Timoteo 3, 16, 17, la escritura es inspirada por Dios, ¿ok? Y útil para enseñar, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sin embargo, todos los grupos que son sectas y son liberales, ¿okay? Son grupos no atentos a la palabra, no entienden la supremacía de las escrituras. Tienen algo más que las escrituras que de alguna manera buscan, con los cuales buscan ellos que hacer muchos más adeptos. Ahora, también hablamos, a los bautistas nos diferenciamos porque creemos en la autonomía de la iglesia local y gobierno congregacional. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que las congregaciones locales, los grupos locales son los que tienen o eligen sus pastores, eligen sus directivos y esa es una iglesia local. No creemos para nada en la iglesia del Estado. Entonces, los presbiterianos, las iglesias episcopales, la iglesia católica, ellos tienen otra forma de gobierno, un gobierno episcopal, vamos a decir así, y en muchos casos la iglesia católica romana, ¿no? Porque iglesia católica anglicana, iglesia católica argentina, ¿no? Ellos creen en la iglesia del Estado, ¿no? Entonces tiene mucho para leer ahí, hay varios versículos. Por otra parte, una cosa que nos diferencia de otros grupos cristianos, vamos a decir así, es la seguridad de salvación. ¿Ok? Ahora, los que no creen así en este momento son grupos que, vamos a decir, grupos como grupos pentecostales o grupos carismáticos,
que provienen de una corriente de Arminio. Arminio es un teólogo que le estudia las escrituras y él cree y sustenta que la salvación se pierde. Ok, eso es un asunto que para algunos, si quisieran, podemos discutir, pero hemos hablado mucho. Nosotros creemos que cuando Jesucristo dice, y yo les doy vida eterna, es porque Él ha dado vida eterna y no la quita. Aquel que la recibe no la quita. Dios no te puede dar algo que te va a quitar después. ¿Ok? Luego, los bautistas creemos bastante en la membresía de personas regeneradas. ¿Qué cosa quiere decir eso? Las personas que forman parte de la iglesia para nosotros deben de ser gente que primero ha experimentado la gracia de Dios por medio de la salvación. ¿Me comprende usted? Ahora, todas las iglesias del Estado no entienden eso, no creen así, al contrario, tienen un conjunto de ritos y de dogmas. Por ejemplo, el catolicismo en el Perú, no sé si en México, creo que no, pero en Perú sí. O sea, si naces y tienen que registrarte y tienen que bautizarte, ¿no es cierto? De esa manera te hacen católico, aunque tú no tienes voz ni voto en eso. Tus padres con muy buenas intenciones te llevan a la pila bautismal y el sacerdote, después de un conjunto de palabras, dice que tú eres un católico. ¿Me entiendes tú? Entonces, las iglesias del Estado tienen miembros, ¿no? Tienen miembros sin necesidad de que estas personas hayan conocido a Jesucristo como su salvador personal. Nosotros no creemos así. Nosotros creemos que para que una persona venga a ser miembro de la iglesia, primero tiene que ser conocido, él tiene que reconocer que Jesucristo es su Salvador. Y segundo lugar, es importante, tiene que tener el paso de obediencia del bautismo por inmersión en agua, que es lo que dice la Biblia, que todo creyente obediente a la palabra debe de hacer. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, después, y aquí viene el quinto punto, dice bautismo de creyentes por inmersión, que es una ordenanza de la iglesia. La iglesia tiene dos ordenanzas, que es el bautismo de creyentes, ¿no? Y la cena del Señor. Ordenanzas quiere decir Dios lo ordenó, Jesucristo lo ordenó, ¿ok? Los que no creen así, por ejemplo, son los que bautizan bebés, ¿no es cierto? ¿No? Los anglicanos bautizan bebés, ¿no? Y otros grupos episcopales, ¿no? Bautizan bebés. Ahora, episcopales porque tienen una forma diferente de gobierno a la nuestra. Nosotros los bautistas tenemos un gobierno congregacional, vale decir, la autoridad de la iglesia es la Biblia. ¿Me comprende usted? Y los miembros de la iglesia son los que velan esa autoridad, son los que trabajan en esa autoridad. Entonces, el bautismo de creyentes es un punto muy importante y el bautismo tiene que ser por inmersión en agua. Ahora, alguien me dice, pastor, yo me bauticé en tal iglesia o en tal grupo. No vale mi bautismo católico. No, no sirve, nunca fuiste creyente. No, no puedes, si no lo entiendes, quiere decir que tú no eres creyente, ¿me entiendes tú? ¿No? Uno es creyente en el momento en que uno reconoce su condición de pecador delante de Dios e invita a Jesucristo a ser parte de su vida. ¿Ok? De ese momento tú naces de nuevo y de ese momento, tú tienes que considerar que un paso de obediencia es el bautismo por inmersión en agua, como lo dice las Escrituras. ¿Ok? Si no lo haces, eres desobediente si lo has entendido. Si no lo haces porque no lo has entendido, pues todavía te falta discernimiento en cuanto a la salvación. Y si no lo haces, aunque lo has discernido, pero no quieres hacerlo por no comprometerte, entonces otra vez estás fuera de todo criterio cristiano, ¿no? Que Dios podría considerar, ¿no? Entonces, tenemos también otra ordenanza que es la Cena del Señor. La Cena del Señor para creyentes, ¿no? Es una ordenanza de la iglesia, ¿ok? Los que no creen así son grupos luteranos, grupos católicos, donde entra la persona a la iglesia y cualquier persona puede ser parte de la cena. Ellos le llaman Eucaristía. ¿Ok? Donde ellos ordenan al Señor Jesús que venga y que muera. El Señor Jesús en este tipo de grupos está muriendo cada domingo, porque el sacerdote le ordena que venga, ¿no es cierto? ¿No? Le ordena que venga y muera y derrame su sangre, y él toma el vino que es la sangre. Ok, nosotros consideramos de que el pan sin levadura
y el vino sin fermentar son símbolos. Por si acaso aquellos que son católicos o aquellos que han sido, o aquellos que no saben qué cosa creen, les tengo que decir que el catolicismo cree que ese es el cuerpo de Cristo y cree que esa es la sangre de Cristo y que hay un milagro en ese momento, se llama el milagro de la Eucaristía. ¿Ok? Ahora, para nosotros eso no es nada cierto, está fuera de las escrituras no dicen eso. Pablo, el propio Señor Jesucristo dice, esto lo van a hacer en memoria de mí. ¿Ok? La otra cosa es, creemos en la separación de la iglesia y el Estado, ¿no? Quienes no nos creen así son las iglesias del Estado, ya lo dije, creo, hace un momento, hablamos un poquito de eso, pero en este caso hablamos de la separación. Quiere decir que muchos de los decretos, de las órdenes del gobierno para la iglesia no son aplicables porque nosotros vamos a obedecer las leyes, pero no vamos a obedecer algo que vaya contra la predicación del evangelio. ¿Ok? Por eso el Señor Jesucristo dijo, dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Todos nos debemos someter a las autoridades públicas porque eso es parte del hecho de ser cristiano. Somos obedientes, ¿no? Eso es lo que Dios ha dispuesto. Pero somos obedientes hasta el pecado. Quiere decir que si la autoridad me obliga o demanda que yo haga algo que es pecado o romper mis convicciones bíblicas, yo no lo voy a hacer, voy a desobedecer. Por lo tanto, somos iglesias que nos separamos del gobierno, del Estado. Luego, la libertad de conciencia individual, ¿ok? Todas las iglesias, los grupos, las sectas, ¿no es cierto?, que tienen libros y códigos superiores a las escrituras. El otro había dicho, los mormones tienen el libro de Mormón, la perla del gran precio y otros libros más, donde ellos basan los ensayos de José Smith, ¿no? Como parte de la obediencia que le rinden a sus cultos, a sus clérigos mormones, ¿no es cierto? ¿No? Y igualmente, ¿no? Cuando hablamos de los adventistas, ¿no es cierto? Ellos están leyendo la Biblia, pero también tienen a Ellen G. White, su profetisa, y tienen otras cosas. Algunos de ellos todavía viven en el tiempo del Antiguo Testamento, por eso es que ellos no trabajan el día domingo, tienen sus cultos el día sábado, una serie de creencias ahí que están dejando poco a poco. Yo conozco grupos adventistas que están reuniéndose los domingos, que están predicando el evangelio y que están aceptando el tema de que el Antiguo Testamento ya no va con ellos, ¿verdad? Luego tenemos también el sacerdocio de todos los creyentes, ¿ok? ¿Quiénes no creen así? Todas las iglesias y sectas con sacerdocio. ¿Quiénes tienen sacerdotes? Sacerdotes, ok, los católicos, los episcopales, los presbiterianos, no, los presbiterianos tienen pastores. Y usted va a ver todos estos clérigos que tienen una cosita aquí, el collarín aquí, blanquito, ¿no? Son sacerdotes, son prelados, ¿ok? Ahora, el problema de esto es eso, de que se necesita, para estos grupos se necesita un sacerdote para que sea el mediador entre Dios y los hombres. ¿No? O sea, entonces una persona va al sacerdote para que el sacerdote le infrinja, le dé una receta, por decirlo así, para que usted haga su acto de contrición, rece sus Aves Marías o rece sus Padres Nuestros, para que de tal manera a ver si logra alcanzar la misericordia de Dios. Ahora, entonces el sacerdote se convierte en un intermediario entre Dios, Cristo y usted. Ahora, eso no es lo que dice la Biblia. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Ok, ahora, por otro lado, 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Está hablando de los creyentes, no está hablando de Israel, está hablando de los creyentes. O sea, para Dios, cada creyente es un sacerdote, vamos a decirlo así, en su casa. Por eso decimos que el papá creyente en su casa es el pastor de la casa, ¿no? Es el responsable, no es un mediador, no es un mediador, es el responsable de enseñar las escrituras, la enseñanza de Dios, ¿ok? Luego también tenemos
La unidad cristiana en la verdad. ¿Ok? ¿Quiénes nos creen así? Todas las iglesias y sectas que forman parte del movimiento ecuménico mundial. ¿Ok? Hay una expresión que todo el mundo le gustaría escuchar y quieren escuchar. Todos somos hermanos. Los católicos dicen, ustedes son los hermanos separados. Otros dicen, ustedes son los, ¿cómo llaman? Los que han renegado de alguna manera del catolicismo. Ustedes son los hermanos separados, ¿no es cierto, no? Ok, cuidado con eso. Cuidado con eso. Ok. Número uno, sí, a Dios le cantaría. Bueno, no, Dios le cantaría, no. Dios ha propuesto que todas las personas vengan a conocerle. Dios no quiere que ninguno perezca, ¿verdad? Pero no existe en la tierra una iglesia que dé la salvación y los pasaportes para ir al cielo, como algunos se los adjudican, ¿no? Ahora, cuidado con eso. Nosotros no podemos sacar a los muertos que están enterrados sin Cristo y sin Cristo y después de hacer una serie de liturgias, misas, llámese lo que sea, mandar a los muertos a la resurrección, ¿no? Porque han sido tan buenos en este mundo. Mire, cuando uno muere, todo el mundo es bueno. Y cuidado, esa es una manera bastante mercantil de hacer religión. Y también el movimiento ecuménico que dice que todos somos hermanos, nosotros somos los hermanos separados, ¿no es cierto, no? Ahora, todos somos hermanos, paz, paz, amor y paz, o sea, todos, ok, en ese sentido, la unidad de la iglesia cristiana en verdad está formada por creyentes en Cristo, ok, creyentes en Cristo. Segunda de Corintios 6, 14 dice, no formen yunta, ¿no? Unidad con los incrédulos, ok. Entonces, solo somos hermanos los creyentes en Cristo que han nacido en la fe en Cristo. Yo, desafortunadamente para aquellos amigos que tengo que son católicos, no son mis hermanos. Me encantaría saber que son mis primos, como los adventistas que creen que somos primos. Señores, si usted, hay dos cosas en este mundo. Usted es de Cristo, usted es del diablo. ¿Entiendes tú? ¿No? Allá en los evangelios se dice, vosotros que sois de vuestro padre el diablo. Ahora, otra vez, no se sienta ofendido. Lo que Dios quiere es que usted venga al conocimiento del evangelio y tenga una unidad en el cristianismo bíblico. El onceavo punto es el señorío de Cristo, señorío de Cristo. ¿Quiénes no creen así? Todas las iglesias y sectas que son liberales. ¿Sabe? Señorío es cuando el Señor Jesús es el primero. ¿Entiende usted? Es el primero, el único mediador entre Dios y los hombres. No es Pedro, no son los santos, mucho menos la Virgen de Guadalupe, que no es la Virgen María, ¿no? En un sentido. Y todos aquellos grupos que creen que, ¿no? Otra persona o otra actividad reemplaza a Jesucristo. Cuidado, por favor, cuidado, cuidado. Eso es un engaño satánico. ¿Okay? Y el último punto dice la presencia y manifestación del Espíritu Santo en el creyente. Ok, es importante porque tanto los pentecostales y los carismáticos creen mucho en el poder del Espíritu Santo, pero creen mucho en el poder del Espíritu Santo basado en las emociones humanas, ¿no? Ahora, el Espíritu Santo es una verdad, el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo viene a morar en el momento que usted se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo como su Salvador personal, entendiendo que Dios envió al mundo a Jesús para que, para que usted teniendo confianza en lo que Jesús hizo en la cruz de morir por usted, usted descanse en él y usted tenga el perdón de Dios, la reconciliación con Dios y la vida eterna. Eso es. Pero algunos creen y utilizan al Espíritu Santo como una fuerza mágica, ¿no es cierto? ¿No? Hasta se ven oraciones del Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido, ¿no es cierto? Los pentecostales, los carismáticos usan mucho esto. O yo declaro que el Señor. Hey, tú no puedes declarar lo que Dios ha declarado. ¿Quiénes somos nosotros? Que algunas personas quieren tomar esa actividad. ¿Quién es el vicario de Cristo? Para muchos conocen y van a decir, el vicario de Cristo es el Papa. ¿Quién dijo eso? El catolicismo. ¿Por qué? Porque el catolicismo tiene su propia manera
ni siquiera de interpretar las escrituras, porque eso no está en la Biblia. Tiene su propia manera de hacer religión. Y por eso, en el catolicismo, la autoridad la tiene la Iglesia católica, ¿no es cierto? Y no otra persona, y no la Biblia. Y por eso que durante tantos y tantos años ellos han escondido y la siguen escondiendo la Biblia. Ahora, que si hay grupos de la renovación carismática, hay grupos que creen en Jesucristo como su salvador personal y todo lo demás. Oh, qué fantástico, qué maravilloso. Son mis hermanos. No, señor, mientras sigas creyendo en María, en que es una mediadora para que vayas al cielo, te vas a ir al mismo infierno. Eso es lo que dice la Biblia. No hay otra cosa. Ahora, déjame decirte algo importante. Algunas personas dicen, pastor, entonces la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué Biblia debo de usar? Primero que nada, la Biblia es una sola. Debemos alimentarnos de la palabra. Debemos de leerla, meditar la palabra, creer la palabra y obedecer la palabra. Ahí tienes versículos para que puedas ver. Eso es lo que tenemos que hacer. Y como la palabra es única, la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios tiene un efecto maravilloso en la vida del creyente, porque la palabra de Dios es la autoridad final en mi vida. Entonces yo debo reconocer la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. No vas a tener fe si no lees la palabra. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que solamente la palabra produce cristianos. Y los cristianos, ciertamente, no forman parte de una denominación. Es decir, no por ser bautistas somos cristianos. Hay muchos bautistas que no son cristianos, que son solamente religiosos. Y así, por ende, en muchos otros grupos cristianos. O sea, ¿quién es un cristiano? Un cristiano es un seguidor de Cristo. Ahora, yo soy bautista, ¿por qué? Porque lo que cree la denominación bautista es algo que a mí me parece que es coherente y yo estoy de acuerdo con ello. Por eso soy bautista. Otros no serán bautistas, otros serán de la Alianza Cristiana y Misionera, otros serán de la Iglesia Maranata, otros serán, ok, y que son grupos que respeto, son grupos buenos, son grupos cristianos, ok. Yo no, hay bautistas que desafortunadamente piensan de que los bautistas son los únicos salvos. Y cuidado, yo creo que Dios en su infinita misericordia y gracia ha compartido su gracia con todos aquellos que le creen a la palabra. Entonces la premisa acá es creer a la palabra. ¿Quiero ser cristiano? Sí, creerle a la palabra. Y cuando tú crees a la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a guiar a la verdad. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? La iglesia que está en la Biblia. La iglesia que está en una Biblia que tiene 66 libros, no 72. Una iglesia que tiene 39 libros del Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, que son los 66 libros. Pastor, ¿por qué hay 72? Porque después del año 325, con Constantino, hubo un concilio, el concilio de Nicea, y ellos teólogos, según ellos, ¿no? Intentaron interpretar parte de la iglesia desde su propio dogma, es decir, de su propio grupo llamado iglesia, y comenzaron a añadir algunos libros del Antiguo Testamento que ya un grupo especializado de eruditos judíos que leen el hebreo del Antiguo Testamento habían dicho que no son libros sagrados. A esos libros se le llaman los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos. Y esos libros apócrifos, en una expresión, significan los libros malditos. Entonces, este grupo, nosotros que tenemos nuestra Biblia de 66 libros, no hemos añadido más a la palabra y no hemos quitado. ¿Ok? Entonces, ahora, la otra cosa que tenemos es, en este día hay tantas versiones de la Biblia. Sí, lo dije el otro día en un mensaje. Sí, ahora existen Biblias en donde uno llega y yo puedo ver mi Biblia que está marcada con mucha información, la letra pequeñita y voy a ver y voy a estudiar y me va a dar algunos concordancias, me va a dar algunas palabras del diccionario bíblico, o sea, me va a hacer estudiar, pues, aprender. Hay otras Biblias que no son así. O sea, hay otras Biblias que están puestas en un lenguaje mucho más sencillo. Las Biblias de lenguaje sencillo, como la versión internacional, por ejemplo, en este momento, es muy aplicable
para los jóvenes de este tiempo, especialmente los que están en inglés. ¿Por qué? Porque las palabras del castellano antiguo de 1960, ahora yo no soy antiguo, pero ese es el castellano antiguo ahorita, no, hay palabras del año 1500, por decir así, de la misma Reina Valera, ya no son usables. Entonces el idioma va cambiando cada tiempo. Entonces salen nuevos tipos de versiones acomodando las palabras, ¿no? Para que las personas lo puedan entender bien. Pero en ese sentido, a veces se pierde la pureza. Se pierde la pureza. Si usted tiene un anillo de oro puro y de pronto el anillo se va desgastando, porque el oro se desgasta, se lo lleva un joyero y le dice, quiero que me ponga oro, quiero que le sigan añadiendo, el señor le va a decir, le cuesta tanto. Dice, no, ¿sabes qué? Póngale un poquito de cobre. Entonces, va perdiendo la pureza. Entonces, las palabras modernas hacen que la pureza de la palabra de Dios se vaya perdiendo. Entonces, tenemos un conjunto de Biblias, la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, la palabra hispanoamericana, la palabra de Dios para todos, la Reina Valera del 60, Reina Valera del 95, la Reina Valera contemporánea, la nueva versión internacional. Todas estas Biblias están puestas por revisores bíblicos, es decir, cada cierto tiempo hay un grupo de eruditos que empieza a revisar las palabras y empiezan a decir, ok, esto está bien, vamos a cambiar esto aquí y no va a cambiar el sentido de las escrituras. En algunas, en la Biblia Dios habla hoy, hay un cambio en algunos versículos, ¿no? La muerte de Cristo no nos quita el pecado, sino la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. A algunos se les ha ocurrido poner la muerte de Cristo. Equivocación, esto es un error. En otros, Colosenses capítulo 1, versículos 15 y versículos 16, ¿cierto? ¿No? Él es el primogénito de toda creación, ¿no? Y cuidado, o sea, cuando nosotros hablamos así, los testigos de Jehová miran nuestra Biblia y dicen, ya ves, Jesucristo es creado, no, Dios lo creó. Bueno, honestamente, la palabra allí no es creación, la palabra es criatura. Es el primogénito de toda criatura. ¿De toda qué tipo de criatura? Toda criatura espiritual que va a ir al cielo. ¿Por qué? ¿No? Primera de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué cosa quiere decir? Jesucristo es el primero de todas estas criaturas nuevas en Cristo que van a ir al cielo. O sea, él es el primero, el primogénito de todo. Entonces, obviamente, hay mucho que aprender. Yo particularmente, cuando utilizo, bueno, obviamente, entiende que yo tengo que predicar. Aquí le estoy poniendo una página, bueno, no es una página, es un software especial que yo tengo, se llama Logos. Yo tengo allí, bueno, usted va a ver cinco, se llama la Biblia interlineal, es decir, estoy analizando cada versículo según cada época escrita y según cada palabra. Y bueno, ahí hay cinco. Tengo otro en hebreo, griego, inglés, ¿no? Y también las analizo. Ahora, ¿qué cosa quiere decir? Quiere decir que a mí para predicar trato de buscar lo más original, lo más antiguo, y para darle un entendimiento a lo que dicen las escrituras que usted debe de saber. Cuando nosotros vamos a estudiar teología al seminario, no vamos a jugar, no es el estudio de la teología, no es ir a la universidad como acá, es diferente, ¿ok? Todo el tiempo estamos en esto, todo el tiempo estamos investigando, todo el tiempo estamos trabajando, todo el tiempo estamos mirando, todo el tiempo estamos examinando las escrituras, como los escribas, ¿no es cierto? Alguno tiene una idea que son los escribas en el Antiguo Testamento, los escribas para poder juntar una versión de la Biblia, un párrafo de las escrituras, ellos analizaban letra por letra, posición por posición, para saber exactamente qué es lo que tenían que escribir y cómo tenían que describirlo. ¿Entiendes tú? Entonces, era tan minucioso, tan minucioso. Hay un solo libro que intenta alcanzar la exactitud de la palabra de Dios, que no lo logra, tiene un 95% de aceptación. La Biblia tiene un 98, 99% de aceptación. ¿Por qué no un 100%? Pues porque obviamente las traducciones están hechas por hombres. La Biblia realmente está escrita, ¿no? Por 40 hombres de diferentes naciones, en diferentes épocas, con diferentes idiomas, y
¿no? Da esta inspiración para que estos hombres tengan esta revelación y ellos van a escribir en su propio género literario, ¿no? En su propio género literario. O sea, alguien dijo, pero Dios les ha dictado estas palabras. Hey, Dios no dictó, Dios inspiró, inspiró, ¿no? Y los hombres pudieron agarrar y pudieron escribir, ¿no? La palabra de Dios. O sea, por eso decimos que el libro que tú tienes en tu mano es la palabra de Dios, porque Dios mismo, el Espíritu Santo mismo es el autor. Lo que tú tienes no es un libro, es una palabra viva. Las palabras que están dentro de la Biblia están vivas, ¿no? Hebreos 4:12, la palabra es como una espada de dos filos, más cortante y penetra hasta partir el alma y los tuétanos, dice. O sea, la palabra de Dios es lo más maravilloso que puede haber, porque es la comunicación que Dios tiene con nosotros. Entonces, ¿por qué somos bautistas? Porque le creemos a la palabra de Dios en primer momento y no tenemos que ser bautistas para ir al cielo. No tenemos que ser bautistas para ir al cielo. El ser bautista es una denominación, nada más. Tenemos que creer a Cristo por medio de la palabra de Dios. Tenemos que creerle a Dios por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es, la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica. En eso es lo que creemos. Gracias, dispénsame el tiempo, pero es algo que siempre he deseado hacer para que todos ustedes que están en la iglesia conmigo, con mi familia, sepan exactamente quiénes somos y qué creemos. Seguramente tienen más preguntas. Vamos a ir contestando las interrogantes poco a poco. A partir de este domingo comenzamos con mi experiencia con Dios. Va a ser muy interesante el estudio acerca de Moisés y las cosas que Moisés tuvo que pasar para ser aceptado por Dios. Que Dios le bendiga. Nos estamos viendo. Hasta el domingo. Bye.